El Evangelio es el tema principal de la Biblia. La Biblia es la historia de redención de Dios. Y el pasaje que vamos a leer el día de hoy es un claro ejemplo de cómo nos estamos encontrando en cada pasaje, en cada libro, el tema central que es el Evangelio y cómo el Evangelio puede ser aplicado a tu vida. Así que vamos a leer el día de hoy. Seguimos en la primera carta de Pedro, el primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Seguimos en nuestra serie de esperanza y perseverancia. Entonces, ¿de dónde viene la esperanza? Ya hablamos un poco de eso, pero hoy quiero meterme en el tema principal de lo que es el Evangelio. Así que leámoslo todos juntos. Dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo a sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no les sigan con sus excesos en la inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias, que es el Evangelio, también a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es muy interesante cómo Pedro está prácticamente hablando de lo que es el Evangelio, y uno de los primeros puntos que aquí toca Pedro es el cómo vivían las personas en ese tiempo. Recuérdate que él está hablando a la iglesia que está en Roma, él está hablando a los cristianos que están siendo perseguidos, pero que habían sido transformados, o sea, no habían sido cristianos toda su vida, sino que a lo largo de su vida ellos fueron paganos o fueron judíos, pero ahora escuchen el Evangelio. Ahora es diferente. Pero ¿cómo eran ellos antes? Nos habla de que ellos estaban antes entregados a su desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables, pero de alguna manera lo encierran esto, haciendo lo que agrada a los incrédulos. Entonces, lo que está hablando Pedro aquí es cómo es el ser humano por naturaleza. El ser humano por naturaleza lo que sigue, lo que persigue. Podemos decir que el ser humano por naturaleza persigue sus propios deseos, persigue su satisfacción propia, ya sea con estos temas que nosotros estamos hablando, pero también tenemos ahora los temas del dinero, tenemos ahora los temas del trabajo, tenemos ahora los temas del éxito. Entonces, idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, es todo aquello que gobierna en tu vida, es todo aquello que ocupa el lugar primordial y principal. ¿Y tú cómo te das cuenta cuando eres o cómo te das cuenta cuando personas aún están viviendo bajo eso? Porque las cosas que les preocupan son como el dinero, son como el trabajo, es la abundancia, es diversos temas, pero al final del día tiene que ver con esto, con satisfacer sus propias pasiones. Pero Cristo, y me gusta como dice aquí en los primeros versículos, pero Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes toda la misma actitud, porque al sufrir en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal,
no satisfaciendo sus pasiones humanas. Entonces, cuando viene Cristo y Cristo es crucificado en una cruz, Él está pagando nuestros pecados. Y no solamente eso, Él está abriendo ahora el camino para que tú y yo podamos tener acceso al Padre. Me gusta como dice Jesús, que nadie viene al Padre si no es por mí. Pero no solamente eso, el Evangelio tiene que ver más allá todavía. Cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, no solamente se queda ahí. Hay algo que tienes que entender, es que el Evangelio lo transforma todo. El Evangelio lo cambia todo. Cristo cambia todo. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir, cambia tus perspectivas, cambia tus pasiones. Él empieza a transformar cada parte y cada área de nuestra vida. Entonces, las cosas que nosotros perseguíamos antes, nuestros propios ídolos, dejan de ser ídolos, porque ahora Cristo está puesto en primer lugar. Cristo está puesto ahora en el centro de todo. Entonces, lo que tenían que saber los cristianos que antes habían sido gentiles, que habían sido con una cosmovisión griega de las cosas, entonces ahora llegan a lo que es el Evangelio. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pedro es que tenemos que cambiar la forma de pensar, tenemos que cambiar la forma de actuar, porque dice, por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias, del Evangelio, también a los muertos como nosotros, como aquellos que seguían sus propias pasiones, para que, a pesar de haber sido juzgados los seres humanos que atañe el cuerpo, ahora vivan conforme a Dios en lo que atañe el espíritu. Y ahora tenemos aquí dos cosas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Lo que agrada al cuerpo o lo que agrada al espíritu? Si tú eres alguien que no ha venido a los pies de Cristo, te vas a dar cuenta que tú persigues las cosas del cuerpo. Y si tienes algún tiempo ya con cristiano, te vas a dar cuenta que Cristo empieza a hacer cosas, pero ahora le empiezas a tomar más importancia a las cosas del espíritu. Sí, siempre vamos a tener la lucha con el cuerpo, pero nuestra mente va a ser Cristo Jesús. Nuestra mente va a ser agradar a Cristo Jesús. Nuestra mente va a ser vivir como Cristo vive, pensar como Cristo vive, a pesar de que siempre vamos a estar con nuestra tendencia hacia otras cosas, pero vamos a querer ahora estas cosas. Entonces, la idea de lo que dice Pedro es que ahora vivamos conforme al Espíritu, vivamos conforme a nuestra nueva naturaleza, porque eso va a provocar resultados. Y recuerda lo que te decía, el Evangelio lo cambia todo. Y aquí dice que ahora manténganse sobrios y con la mente despejada, ámense los unos a los otros profundamente. ¿Sabes? Tú no vas a poder amar a alguien profundamente hasta que no hayas conocido el amor de Cristo, porque el amor cubre muchísimos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes. O sea, ¿sabes? Sin Cristo va a ser muy difícil que tu yo egocéntrico muera. Y yo sé que hay gente buena, pero al final del día son buenas por los motivos equivocados, o al final del día solamente es una pinta de lo que hay dentro del corazón. A veces no eres bueno porque en realidad eres bueno. Eres bueno porque quieres que las demás personas te vean como bueno. Y eso es diferente, porque sigue siendo egoísmo, eso sigue siendo vanidad, eso sigue siendo orgullo. Al final del día, ¿sabes? Para que nosotros podamos practicar todas estas cosas que dice Pedro, es que necesitamos a Cristo Jesús. Cada quien ponga al servicio de los demás, ¿sabes? Hasta que tú no hayas llegado a Cristo, es que no vas a poder servir al 100%. No vas a poder hacer esto, que poner tus dones en práctica, hacer lo que el Señor te ha dado, porque solamente cuando estás en Cristo es cuando el Señor te da sus dones para poder servir a los demás. Te da del amor que tú necesitas para poder servir a los demás. Me encanta que dice que ahora de nosotros correrán ríos de agua viva, y que ahora no somos nosotros, sino es Cristo a través de nosotros. Somos la luz del mundo, pero no es nuestra propia luz. Nosotros solamente reflejamos la luz de Cristo. Entonces,
Lo que Pedro está diciendo aquí a la iglesia, a los cristianos que están en Roma y están con todavía este concepto griego, con este concepto pagano, es que la única manera para que tú puedas vivir de tal manera como el Espíritu lo dice, como la misma palabra lo dice, es solo a través de Jesucristo. Y esto no es nada más para ti, sino para que tú seas de bendición allá, que tú seas de bendición en cualquier área. Recuerda lo que hablamos al inicio, la iglesia está siendo perseguida, entonces con mucho más razón la ciudad necesita de personas cristianas, con mucho más razón la gente necesitaba de Cristo en las calles. ¿Cómo está Acapulco? ¿Cómo está la ciudad? Yo creo que estamos, la sociedad grita a Cristo en las calles. Necesitamos ver gente que lleve a Cristo a los trabajos, gente que lleve a Cristo a las empresas, gente que lleve a Cristo al gobierno, gente que lleve a Cristo a cada esfera de la ciudad. ¿Por qué no oramos para que sea evidente que venga Cristo? ¿Por qué no oramos para que Cristo sea exaltado en cada lugar, en cada área donde nosotros día a día nos estamos exponiendo, donde estamos trabajando, donde estamos yendo? Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos das, Señor, para poder reflexionar sobre tu palabra, para poder reflexionar sobre lo que tú hiciste, Señor, y también para poder reflexionar lo que se espera que hagamos ahora que tú estás en nosotros. Ponemos todo esto en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un buen día y nos vemos el día de mañana.